Pichis? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de los Pichis Anime Podcast. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante y es hablando no de los personajes principales, sino no del todo prota. lo contrario, exactamente. No del prota, de esos personajes secundarios que nos robaron el corazón y decimos, chingado, güey, me lo hubieran dejado más rato. ¿O qué pasó con él antes? Exactamente, que justamente es lo que queremos platicar. Queremos historias de los personajes secundarios. Es por eso que vamos a hablar de personajes secundarios que merecen su propia serie. Así es, ya puede ser una precuela o una secuela, puede ser lo que ustedes quieran, solo denos más. Así es, por favor, porque nos dejaron con la intriga, nada más nos echaron un poquito así de su historia previa, qué era lo que había sucedido, por qué traía ese trasfondo. Nunca nos dijeron. No te mencionan nada, no te dicen tampoco cuáles fueron sus, como por así decirlo, problemas o growing pains para ser lo que son. Exacto, y aunque nos mostraron un poquito, nos dejaron con muchas dudas. Te dan una razón. Por ejemplo, el primer personaje que a mí me gustaría mencionar o que hemos platicado es de Rengoku. Sí. Rengoku es... ¿El ojitos de huevo? El ojitos de huevo, como le dice Inosuke. Te muestra por primera vez el parapeto de lo que es un Hashira, de quién es un Hashira, de por qué es un Hashira, la diferencia y la discrepancia de poderes, pero también te muestra el honor, el sentido de responsabilidad que tenían los Hashiras, que tenían ellos para con la sociedad y también con los güeyes como por ejemplo Inosuke y Tanjiro y ellos, que los arropan, que los arropan, los protegen. Te dicen que va a ser el nuevo maestro, te dicen que él va a iniciar y dices, güey, por fin estos güeyes encontraron la forma de entrenar, la forma de ellos y en menos de 30 minutos ya no lo vuelves a ver. Ya te lo hicieron dona, mi compadre. Porque ya te lo hacen dona, güey. Y te dices, oye, güey, pues no mames, o sea, es un personaje que tenía un chingo que dar. Sí te muestran un poquito, te muestran de la razón por la cual él en su perra vida iba a ser demonio. Ya ves que te muestran, pues viene siendo lo de la mamá, pero por ejemplo, no te muestran esa relación que quedó con su papá después de que su mamá fallece. Que justamente es el trauma que quedó de su papá al saber que su hijo pues ya murió y pues también queremos saber un poquito de cómo es que llegó a ser el Rengoku que conocimos. Sí, y cómo llegó a romperse esa relación porque se supone que entrenaban juntos y eran muy cercanos, luego fallece la mamá y se cierra el señor. O sea, sí te dan a entender que es porque se tira el alcohol y le vale madre. Se deprime, le entra una depresión muy intensa, pero, o sea, ¿y qué pasa con Rengoku? ¿Cómo es que supo sobresalir? Te comenta nada más que también su hermano lo impulsa a ser mejor porque que recuerda mucho a su madre, pero, pues, ¿cómo es que llegaron a ese punto? Queremos esa historia. En general de todos los Hashiras, o sea, a mí me encantaría saber de todos los Hashiras cómo se convirtieron en Hashira, cuáles fueron las maneras en las que ellos fueron evolucionando para llegar a ese poder, para llegar a esa instancia, pero sobre todo Rengoku porque Rengoku te lo cortan, o sea, Rengoku sí es un personaje que te hacen amarlo y luego dicen, bueno, ya se acabó. Sí, te dan una probadita, prácticamente te lo presentan, te dicen, mira, aquí está, su historia es muy bonita, el canijo es un maestro para todos los demás chavos, y de repente, ¿sabes qué? Se acabó. Hasta aquí llegó, bye. Y digo, probablemente eso es lo que lo hace tan épico. Probablemente el hecho de esa abrupta muerte y todo lo que tiene en ese último diálogo lo hace ser tan épico y te hace pensar que él tiene muchísimo para dar, güey. Claro. Pero Rengoku es un gran ejemplo de alguien que debería de tener su propia serie. Lo intentaron hacer con esos 6, 7 capítulos. Una miniserie que te ponen después de la película que viene siendo el arco de Mugen Train. Sí. Pero pues realmente es muy poco y el problema es que cuando lo hicieron te diste cuenta que sí lo querías y que si querías más. No, y nada más te hicieron quererlo. Nada más te hicieron quererlo y te lo arrancaron, güey. O sea. No, y aparte, o sea, te digo, en esa miniserie que hicieron dices, bueno, a lo mejor con eso le da contexto y sí te da un poco más de contexto, pero se vuelve todavía más insuficiente el hecho de que quieres seguir consumiendo ese personaje, güey. Sí, volvemos al mismo punto en el que queremos ver a Rengoku evolucionando de niño, cuando empezó a entrenar a su papá. ¿Cómo fue que luchó con esa...? ¿Qué tan poderoso es? Porque él nunca puede despertar la marca. Ajá. ¿Qué tan fuerte es? ¿Realmente hubiese podido pelear o no hubiese podido pelear de una manera más pareja con la casa? No, y aparte, ¿cómo hubiera estado eso del castillo?
Claro, con Rengoku participando, ¿cómo hubiera sido? En lugar de Gyus hubiera sido Rengoku. Entonces, eso, digo, también entiendo el hecho de el que trasfondo el trasfondo y no hubiera sido tan significativa la pelea de Tanjiro. Los que ya vieron spoiler, los que no han visto spoiler alert. La pelea de Tanjiro con Arasa no hubiera tenido el significado que tiene si Rengoku no hubiese muerto en esa pelea. Pero pues sí creo que queda de ver. Es un personaje que aparte es gracioso, que aparte es noble, que era lo que hablamos. Generalmente esos son los que atraen, porque como tú alguna vez me platicaste, los héroes son nobles. Son nobles, son humildes y son, pues la parte como que de risa y tonta, por así decirlo, por la inocencia que transmiten. Exacto, es inocente y eso hace que tú creas que él puede ser el pilar, por así decirlo, de los pilares. Claro. Y donde te vas a agarrar y al que le van a dar importancia, y pues no es así, no le dan tanta importancia porque se muere en cuestión de 1 hora y media. Pero yo creo que el autor básicamente fue lo que quiso hacer, ¿no? Fue hacerte engancharte con un personaje, decir, güey, quiero más de este cabrón. No, y deja tú y decir, puta, quiero más pilares, o sea, quiero saber qué onda con los demás pilares. Porque hay un chorro de historias que te dejan a la mitad. O sea, a mí me gustaría un chorro saber la de Tokito, güey. Sí, claro, Tokito también, ¿qué fue lo que pasó? Digo, sí te enseñan, pero no te enseñan cuando, como también te enseñan lo de Sanemi, como también te enseñan de todos un poco. No, y el trasfondo de Rengoku yo creo que es más profundo y te deja una conexión con él en el cual dices, güey, quiero conocer su historia más a fondo. Sí, quiero conocer qué fue lo que pasó después de que su madre se muere, hasta que llega a ser Kachira, hasta que conoce a Tanjiro. Pero bueno, ese es uno de esos personajes que quedan para toda la vida. Ahorita no estaba pensado así, pero los personajes que tenemos en cabeza todos son shonen. Todos son shonen, así que es la parte 1, los personajes secundarios que deben tener su propia serie de shonen. O podemos decirle parte shonen, como ustedes quieran. Pero sí, y por ejemplo también estábamos hablando de otro personaje en otro shonen diferente, que es un poquito más viejo, que es Naruto. Es un Naruto, personaje de Naruto. Que, así es, que es Naruto la primera serie. Sí, son dos. Bueno, el que todo el mundo pide es Itachi. Sí. Itachi, todo el mundo queremos saber más de Itachi, queremos saber qué fue lo que pasó. Digo, ya nos dan bastante background. Sí, claro. Y cuando Sasuke se entera de la verdad, te dan un buen background. Cuando Itachi y Sasuke pelean contra Kabuto, te muestran más todavía. Te muestran la verdadera personalidad de Itachi, te muestran los Susui, todo te empiezan a empapar poco a poco de lo que venía siendo Itachi, pero también sientes que tenía mucho potencial. Hay gente que dice que Itachi le podría ganar madre, lo cual no es cierto desde mi punto de vista, pero te dan argumentos que te hacen pensar, pues, tenía la espada y tenía el escudo. Y también, ¿qué tan poderoso hubiese sido Itachi si no se hubiese enfermado? Sí. Realmente, a lo mejor, la reencarnación, ya ves que... Pues que desde ahí te muestran, yo creo que cuando lo reencarnan, te das cuenta del poder que tiene Itachi. Exacto, ya sin tener enfermedad, es mucho más poderoso que Sasuke en teoría debería ser mucho más poderoso que él en ese entonces. Sí. Yo creo que esa historia en sí... Pues de los Uchiha, estaría chingón ver la historia de los Uchiha así más a fondo, qué fue lo que sucedió, por qué llevó a Itachi a realizar todo eso, que sí, vuelve a mostrar un trasfondo, pero como una serie en la cual te den detalles y que te den los detalles exactamente de qué fue lo que causó la fricción entre los Uchiha y el tercer, bueno, el tercero cabe más Danzo, pero con la Lea y todos ese tipo de detalles sería bastante interesante. También Itachi, que te lo muestren de adolescente, todo lo que pasa desde que sale de los Ambus y se va a hacer doble espía de los Akatsuki, que nada más ves cuando pelea con Orochimaru y pequeños así destellitos, pero realmente no ves qué fue todo lo que pasó. También creo que dejan muy afuera lo que viene siendo la psicología del personaje, en qué es lo que sintió, porque todos son suposiciones de lo que sintió Itachi. Nadie sabe qué es lo que pero Itachi no te habla más que en pequeñas dosis de qué fue lo que sintió, que es cuando le demuestra a Sasuke hasta el final, que es lo que le muestra a Sasuke hasta el último. Entonces, y de hecho ya que está muerto, o sea, básicamente es cuando le muestra casi todo. Cuando lo mata, cuando es la pelea sí le muestra ciertas cosas, pero
Ya cuando renace, Sí. cuando reencarna y que pelean juntos es cuando ya realmente suelta toda enseña sus verdaderas cartas, Ujú. por así llamarlo. Entonces, ese es el personaje que todo mundo siempre estamos constantemente buscando y constantemente diciendo, esto es lo que debería de hacer, o este es el que debería tener un mayor trasfondo. Que de hecho existe un manga que es de este, pero eso es otra cosa, o sea, no es parte del anime. Y a mí en lo personal te comentaba que para mí Jiraiya también debería llevar, Sí. porque Jiraiya tiene es un personaje muy carismático, es un personaje que encaja con el perfil de lo que vendría siendo Es el héroe, el héroe, como lo platicamos ahorita. pero con los defectos de un humano, Sí. porque el güey era apostador, le gustaban las viejas, Le gustaba tomar, muy pervertido, era como pervertido. todos los shonen tienen a alguien pervertido. que generalmente es el maestro, Sí, por lo por alguna regular es el extraña maestro. razón es el maestro. Curiosamente. Entonces te muestra pero te muestra una persona que es recta, que tiene sus valores bien establecidos, de hecho Que quiere y protege a sus que alumnos. quiere y protege a sus alumnos, que quiere y protege que intentó proteger a su maestro, Sí. como sus mayores remordimientos eran el hecho de no haber podido proteger a su maestro cuando fue lo de Orochimaru, Sí. y a su alumno cuando fue lo del cuarto Hokage con Minato. Él siempre se había reprochado eso, Y por eso había caído en los vicios. y que probablemente te dan a entender Más fuerte, ¿no? que él cae en vicios porque no se perdona muchas cosas. Ese trasfondo yo creo que también estaría muy padre porque a pesar de que también te muestran glimpses en Naruto de cómo fue su relación con Orochimaru, con Tsunade, cómo fue la formación de ese equipo, la Ujú. neta estaría chido que te mostraran más cómo fue su relación, porque, volvemos, te muestran pero muy poquito. Sí, O sea, claro. te muestran muy poquito que es una relación muy similar a la que tienen Naruto, Sasuke y esta Sakura. Ujú. Pero la verdad, yo creo que pudieran mostrarte un poquito más de la historia de Jiraiya, que son sus motivaciones, que es lo que él inspira. Porque nunca quiso Entonces, ser Hokage, porque de nunca hecho a él quiso se ser lo Hokage, ofrecen claro, antes se lo ofrecen de antes Tsunade. de Tsunade. Por eso Ujú. terminan yendo por Tsunade. Sí. Porque pues, básicamente él lo rechazó y dijo, no, Sí, yo no, yo no quiero ser responsabilidad. Hokage, pero te voy a traer a Tsunade. Exacto, te voy a traer a alguien que es más capaz que yo, pero Porque no se sentía porque, capaz. ajá, y aparte, todo lo que vivió con todos los Y personajes. esos 3 años con Naruto. Claro. Esos 3 años con Naruto que Sí. se van y regresan hasta los 16, sí te dicen que estuvieron juntos y sí te muestran algún... Pero bueno, te lo harán un resumen, o sea, ¿qué Exacto. fue lo que pasó? O sea, En cuestión de 10 minutos ya te explican volvemos, sobre esto ¿cómo todo. fue que hicieron? Porque son los únicos que tienen el contrato con las ranas, básicamente. Sí, el por qué venía desde ahí, porque lo tiene Jiraiya, se lo Ujú. pasa a Minato y se lo pasa a Naruto. Exacto, o sea, porque nada más son esas. ¿En qué momento Jiraiya conoció digo, ajá. te lo dan a entender que son sus viajes, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? O sea, todo eso es lo que queremos conocer de Jiraiya y por eso creemos que Jiraiya es otro Debería, personaje así como Itachi que deberían de tener Sí, su propia su serie. propio anime. Sí, yo creo que sí deberían tener. De Jiraiya fácil podría sacar 120, Sin problema, una buena 200 historia. capítulos, que es todo Demon Slayer. O sea, Ajá, y lo cual podemos llegar a conectar bastante porque volvemos, el personaje es carismático, es cómico y aparte tiene los valores bien centrados. Y volviendo ya a la tercera parte de este video de Shonen, personajes secundarios que deberían de tener su propio anime, su propia vamos a hablar de alguien que sí es de alguna manera principal, pero en sí es un personaje secundario. Sí, y te lo mandan al secundario en cuestión de 2 temporadas. Claro, ¿por qué? Porque mi compadre All Might viene siendo el héroe número 1 y pues termina heredando su poder. Su poder a Midoriya. El detalle de All Might es que All Might tiene mucha énfasis o mucha historia en la primera temporada. ¿Sí? La segunda ya no tanto, pero después pasa lo de All for One. Ujú. Cuando pelea. Cuando pelea con All for One. Es cuando lo vuelves a ver prácticamente. O sea, sí Sí. lo estás viendo, pero no lo ves como tal. Y lo terminas viendo hasta la pelea contra All for One, que ya es donde ya termina con todo su poder, Sí, básicamente. que básicamente quema lo último. De hecho, ahí te Exacto. lo ponen como una llama y se extingue en el Exacto. momento que pelea contra él. Y yo creo que esa historia de All Might pudiera ser algo muy interesante el momento de conocer más el trasfondo, qué fue lo que vivió con su maestra, qué fue, cómo fue que llegó a ese punto. Controló el poder que Claro. tenía, porque ya ves que Lo único que te dicen es que es más sencillo para ti porque no tienes un Quirk. Sí,
Porque por eso no te mueres. Ajá. Pero, por ejemplo, él al igual que Midoriya no tenía ningún poder. Exacto. Entonces, ¿cómo lo controló? ¿Cómo pudo llegar a ser All Might? Claro. Porque Midoriya, a final de cuentas, nunca lo termina de controlar al 100%. Y nunca le termina de decir All Might cómo fue que lo logró. Porque Exacto. básicamente vemos en su conciencia cuando empieza a ver a los otros Sí, a los portadores, otros portadores. pues que nada más está la conciencia de All Might, pero no está como tal sugiriendo ni dando cosas, que es lo que dice All Might. Sí, siento que es lo que están platicando, más o menos sé, pero no estoy a ciencia cierta Sí, claro. enterado de qué es lo que están viendo. Sí, claro. Y pues volvemos a un punto. All Might llegó a ver a los demás quirks, a los demás portadores. Se supone que solo Midoriya, según yo, que pero no dice nada. O sea, porque Midoriya, y luego, ahora, ¿qué era lo que hacía que All Might se le estuviera acabando el poder? Porque también antes de que lo comparen con Midoriya, empieza a bajar. es porque empieza a bajar y empieza a hacerse más débil. Te dan a entender que es porque el poder es muy fuerte y necesita ya un nuevo portador, etcétera, Que etcétera. necesita heredar. Pero ¿qué pasa con All Might? Todo lo que es antes de ser All Might. ¿Cómo se volvió el superhéroe número uno? ¿Cómo muere la maestra? Que Ajá. te ponen así un pequeñito, pero Nada más. no lo que realmente vive. Entonces, All Might, después que cuando va a la escuela, ¿cómo se convierte en el número uno? Esa pelea, la primera, Sí. no te la han pasado. No. La primera pelea contra All for One. All for One. Ella tuvo, o sea, también tiene un trasfondo del por qué, por ejemplo, la maestra escogió a All Might Sí. y no a su sidekick, que era el Gran Torino. Sí, el Gran Torino. O sea- y luego deja tú. Nunca puedes ver realmente a Prime All Might porque te Ujú. dicen que cuando pelea con All for One es mucho más poderoso que la segunda vez, güey. Sí, sí. Y ya había pasado mucho tiempo en el cual All Might ya había sido el superhéroe número uno. O sea, Sí, pasaban ¿qué fue años. todo ese trasfondo que te evitan? Y nada más te lo desarrollan en un... Sí, güey, pasó esto. Güey. Sí, por cierto. Sí. ¿Sabías qué? Eso fue lo que pasó. Entonces, yo creo que es eso. Y All Might es otra vez un personaje que tiene todas las de un héroe. Sí. Es cínico, es Prepotente también hasta cierto punto. hasta- O sea, tiene sus valores, Sí, claro. pero es orgulloso de lo que Sí, es. pero él y sabe es- que él es el número uno él y sabe que es nadie el está número uno, cerca. que nadie está a su nivel y que el único que lo puede vencer es el All for One. O sea, All for One, y técnicamente ya le ganó, pero él sabía que no estaba muerto. que no había exactamente. muerto. Él sabe que todavía está por ahí, por algún rumbo, y cuando empiezan, que es la visita de la sociedad de villanos Ujú. a la escuela, en el campamento, ahí es donde como que se le prende el Sí, foco. como Ya, que se cabrón. y luego, ¿por qué se volvió complaciente? Porque Ujú. él pensó que nadie lo podía tocar, porque eso es lo que te dan a entender, como que al él pensar que ya no existía el All for One, Se tiró a la hamaca. se tiró a la hamaca y no estaba notando el hecho de que estaba generando otro peligro eminente que viene siendo la sociedad. Sí, sí. Y eso es lo que Cierto. termina prácticamente terminando con todo, güey. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que ese es otro personaje que nos gustaría ver. Sí. Más el trasfondo, más de lo que nos puede llegar a inculcar, porque creo que All for One, All Might tiene una historia que aún no nos cuentan, Exactamente. que queremos conocer y que pudiera también ser una parte de My Hero Academia, el cual lleva a el inicio. Sí, de My claro, Hero Academia. podría ser como Fate hizo el Fate Zero, Ajá, podría ser My Hero Academia Zero, ¿verdad? Fate Zero, Fate, muy buena. Muy buena Muy referencia. buena referencia, sí. Muy Sí, buena, podría pero ser. si pudiera ser algo así, un recap de todo el previo, en el cual pues, nos den una muy buena tunda de lo que es All Might. Y creo que pues básicamente esos cuatro con Jiraiya y... Bueno, cuenta con Jiraiya y también yo son creo los que personajes que nos menciones. gustaría ver en una serie individual. No, independiente. menciones honoríficas Bueno. también, Pichi Vegeta. Pero Vegeta. Vegeta es una leyenda en la cual es el personaje secundario. Sí, que se convierte en el favorito. O sea, al Exacto. principio es. Pero es que yo no lo pondría como personaje secundario porque técnicamente era un villano. Ajá, y digo, Era te un muestran un antagonista. poquito, por ejemplo, en la película de Freezer cuando va y destruye el planeta de los Saiyans, pero nada más te los muestran de chiquitos, güey. O sea, volvemos, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo que Vegeta estuvo con Freezer, güey? Sí, no, y a final de cuentas ese es como más un antagonista que se vuelve bueno. Exacto. Porque realmente no era parte del Team Tierra, güey. Por así decirlo, güey. Aguas con esa referencia. No era parte del Team Tierra, güey. Entonces, yo creo que ese tendría que ser un capítulo completamente dedicado a él. También a mí me gustaría hacer como referencia, ya que hablamos de Demon Slayer, la historia de Yorishi.
La historia de Yorishi Porque estaría muy también bien, te ponen así como que un pequeño sprinkle, pero güey, todo lo que pasa en esa época, cómo se desarrollan, quién las desarrolla, pasan demasiados años. cómo les enseña, güey, a desarrollar las respiraciones, Sí, porque sí. Yorishi pues lo hizo de manera innata. Sí. Pero los otros güeyes, pues más o menos, o sea, todo eso también debe, o sea, yo prefería 1000 veces la precuela con lo que Que la salieron. secuela. Que lo que salieron. Que si no lo saben, Ah. lo platicaremos en otro Sí, luego lo capítulo, platicamos. porque la verdad es, de animes, leyenda. A Algo que no secuelas, entiendes. a secuelas. Algo que no entiendes. Sí, a secuelas que nada más no tienen Ni nada siquiera que el mismo ver. género, güey. Nada que ver. Pero sí. bueno, ¿qué otros personajes les gustaría que tuvieran su propia serie de anime? ¿Qué otros personajes secundarios? O incluso personajes que pues ni siquiera pueden llegar a ser secundarios, Sí, sino que que a les lo mejor- gustaría conocer su historia. Pónganlo en los comentarios, déjenos ahí un comentario en el cual nos digan cuáles son sus personajes secundarios favoritos y pues obviamente qué les gustaría conocer de ellos. Así es. Ahí interactúen con nosotros, pichis. Ahí vamos a estar al pendiente. Y Los por- invitamos a suscribirse al canal, a seguirnos en las Suscríbanse. redes, déjenos en los comentarios y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo. Hasta luego, pichis.